Parecía que no me llegaba suficiente sangre a la cabeza y estaba muy mareada todo el tiempo. El oxígeno no llegaba a los lugares en los que debía estar, por lo que mi cerebro simplemente no funcionaba. En realidad, ningún miembro de mi familia quiere hablar de eso tampoco, porque fue algo muy traumático para todos nosotros. Fatiga, dolor en el pecho, problemas digestivos y dificultad para dormir son algunos de los síntomas que experimentan las personas con COVID persistente. No obstante, estos pacientes tienen al menos una cosa en común: un sistema inmunológico descontrolado por culpa del coronavirus. He viajado por los Estados Unidos para conocer a personas que han sido afectadas por el COVID persistente y a los expertos que intentan desentrañar exactamente qué lo causa y cómo tratarlo. Tengo muchas preguntas y no muchas respuestas. Exacto. Los impactos son significativos. El economista de Harvard, David Cutler, estima que el costo del COVID persistente es de 3,7 billones de dólares solo en los Estados Unidos, y esta afección podría perjudicar a 140 millones de personas en todo el mundo. Lisa es una de ellas. La neuróloga de 37 años y madre de 2 hijas se contagió de COVID-19 en noviembre de 2020. No podía realizar mi trabajo como médico. Tampoco podía ser una madre de verdad. Básicamente tuve que encerrarme en mi habitación y mi esposo se hizo cargo de cuidar a nuestras hijas. Fue un cambio muy grande. Pasé de definirme como madre y doctora a ya no sentirme como ninguna de las dos. Los síntomas de Lisa mejoraron después de meses de tratamiento. Ella dice que la terrible experiencia la ha convertido en una mejor doctora y le ha enseñado algunas lecciones a lo largo del camino. A veces puedes llegar a pensar, no puede ser, es asombroso. Puedo pasar más tiempo con mis hijos. Ha sido muy gratificante usar todo lo que he vivido para aplicarlo con mis pacientes y poder ayudarlos de una mejor manera. Al igual que Lisa, el corazón de Morgan continuaba acelerado meses después de contraer COVID. Esto se debe a un trastorno de la circulación sanguínea conocido como síndrome de taquicardia ortostática postural o POTS. La estudiante de Yale de 23 años también notó que su energía y concentración disminuían. El declive que experimenté en el transcurso del semestre fue sucediendo gradualmente, y no me di cuenta de lo grave que era, hasta que llegó un momento en el que no podía continuar más. Me di cuenta que en las mañanas mientras me cepillaba los dientes, mi frecuencia cardíaca constantemente era de 120 o 122 latidos por minuto. Es como si mi batería no pudiera cargarse a más del 40 o 50%. Los médicos le advirtieron a los funcionarios de salud sobre los efectos a largo plazo del COVID en 2020. Los científicos continúan buscando la causa para saber cuál es la mejor manera de tratar la afección. Akiko Iwasaki es profesora de inmunobiología en la Facultad de Medicina de Yale. Ella dice que uno de los desafíos para encontrar respuestas proviene de la diversidad de pacientes. Creemos que todo es COVID persistente, pero es probable que sean enfermedades diferentes dentro del mismo marco. Si la enfermedad es causada por cosas diferentes, el tratamiento y el diagnóstico deberían ser diferentes. Si lo hacemos todo junto, será muy complicado y ni siquiera podremos identificar a los pacientes adecuados para la terapia adecuada. Lisa y Morgan no fueron hospitalizadas por COVID. Akiko dice que representan el grupo dominante de pacientes con COVID persistente, mujeres de 20 a 60 años que tenían una infección leve o asintomática. Pero otros pacientes sufren síntomas relacionados con su enfermedad crítica. En abril fui a casa de Kelly a conocerla. Hola Kelly. Hola, Jason Gale. mucho gusto. Gracias. A principios de 2021 pasó 6 semanas en un coma inducido con medicamentos después de contraer COVID. Mientras estuve en coma, tuve pesadillas muy horribles, pero sentí como si no estuviera completamente inconsciente. La realidad iba entrando poco a poco en mis sueños. Irónicamente, gran parte del deterioro de Kelly se relaciona con su tratamiento en cuidados intensivos. Ahora lucha contra el trastorno de estrés postraumático y el síndrome posterior a cuidados intensivos. Recuerdo que a veces en mi mente sentía como si golpeara algo parecido a una pared o una cosa así. Solo pensaba, déjenme salir, pero obviamente nadie me escuchaba. Y el trauma también afectó a los miembros de la familia. Al esposo de Kelly, Jay, le dijeron que era hora de que la familia se despidiera, y su madre, Brenda,
Recuerda haber preparado el obituario de Kelly. Fue una montaña rusa de emociones. E incluso ahora, 1 año y medio después, todavía es muy difícil hablar de eso. Ha estado mejorando mucho. Ella está viva y estamos muy agradecidos por eso, porque las cosas pudieron haber sido muy diferentes. En abril, los síntomas de Kelly habían disminuido. 5 meses después, cuando me reuní con Kelly y su familia, ella mencionó que el trastorno de estrés postraumático la atormentaba día y noche. Está empeorando. Sí, ahora con el trastorno de estrés postraumático estoy experimentando mucha ansiedad. Tengo 52 años de edad y espero poder vivir al menos unos cuantos años más. No quiero pasar el resto de mi vida sintiéndome así. Al menos 250,000 estadounidenses sobrevivieron al COVID en un estado grave como para llegar a cuidados intensivos. Las investigaciones indican que la mayoría sufre al menos algún efecto secundario 1 año después de haberse enfermado. Mientras que algunos pacientes se recuperan con el tiempo, otros no lo hacen y no existen remedios para ellos que hayan sido probados. Pero el próximo año se realizarán decenas de pruebas que podrán darnos alguna pista. Los resultados de un pequeño estudio de observación indican que la inmunoglobulina intravenosa, o IgIV, podría ofrecer alguna respuesta. Es un tratamiento reconocido para la neuropatía de fibras pequeñas y es el tratamiento que recibió Lisa. Iré por tus stickers. Me tomó bastante tiempo descubrir cómo podría tolerarlo. Creo que eso me ayudó a recuperarme. Es difícil saber qué hubiera pasado sin ese tratamiento. Estoy en el Hospital General de Massachusetts a punto de conocer a la doctora Louise Auclander. Es una neuróloga que investiga la neuropatía de fibras pequeñas. Es algo que ha notado que ocurre comúnmente en pacientes con COVID persistente. Y también seré voluntario en una prueba clínica que ella lleva a cabo. Qué bueno verte de nuevo. Muchas gracias por venir y ayudar con nuestro estudio. No hay problema. ¿Tú vas a hacer la biopsia? Sí, y también realizaremos un examen neurológico. Un pequeño pinchazo. ¿Me podrías dar las pinzas? Una biopsia de piel de la pierna nos permite observar directamente las fibras pequeñas para poder contarlas. Y ver si podemos encontrar algo de evidencia que indique que algunas de esas pequeñas fibras se hayan dañado tanto que desaparecieron de la piel. Solo un pedacito. El COVID ha dejado a su paso un rastro de enfermedad, daños, angustia social y económica. Estamos aprendiendo mucho sobre sus consecuencias mediante el análisis de datos de pacientes. Siyad Alali es el director del Centro de Epidemiología Clínica en el Sistema de Atención Médica de Asuntos de Veteranos de St. Louis, donde ha dirigido múltiples estudios que han reportado importantes hallazgos tempranos sobre el COVID persistente. Hemos hecho un trabajo extraordinario en el desarrollo de vacunas en un tiempo récord. Necesitamos aprender de ese éxito y replicarlo en el amplio campo de investigación del COVID persistente. No se trata de 1 o 2 casos. Han sido millones de personas afectadas por el COVID persistente en los Estados Unidos y muchas más en todo el mundo. Recién comenzamos a rascar la superficie y comprender los efectos duraderos del COVID. Lo que ya está claro es que las consecuencias de esta enfermedad viral serán vastas y duraderas, a menos que los científicos encuentren la forma de mitigar estas consecuencias. En mi experiencia, vivir con COVID persistente significa entender y aceptar que tengo limitaciones y aprender a encontrar las opciones que mejor se adecúen a mis necesidades. Ya sea con la IgIV o con otra cosa, creo que encontraremos la solución. Y hay millones de personas que sufren de esto, así que hay mucha motivación para ponernos a trabajar.